La oposición yo, no yo, es la que me hace ver mi condicionamiento central por parte del mundo exterior como que el mundo me va a comer, o sea, me va a destruir. Entonces, esta ignorancia en la que vivimos todos, porque todos vivimos con miedo acá en este mundo, y el que diga que no, que lo demuestre. Todos vivimos con chuchi, y es debido a esto que está explicando acá el autor. Mi ignorancia tiene una consecuencia trágica y al mismo tiempo cómica, no cósmica, cómica, jajaja, de reírme. Bien. Mientras que mi apertura a mi condicionamiento central por parte del mundo me revelaría como perfectamente libre y no afectado, bien, o sea, mi apertura a mi condicionamiento central por parte del mundo me revelaría como perfectamente libre y no afectado, mi rechazo de este condicionamiento, que creo debe de afectarme hasta el abatimiento, hace que yo me vea afectado. El gesto por el cual esquivo una espada que creo ver cayéndome directamente en la cabeza, crea una espada de Damocles imaginaria que siento siempre encima de mí, suspendida de un hilo de resistencia variable. De allí las fluctuaciones de mi afectividad, que van desde el terror, cuando el hilo parece finito, a la arrogancia, cuando el hilo me parece sólido. Es como un hilo que se hace fino y se engorda, ¿no? O sea, miedo, arrogancia. Miedo, arrogancia. Bien. Al ver que es precisamente nuestro rechazo de ser afectados lo que desencadena toda nuestra afectividad, podríamos interpretar correctamente nuestra curiosa actitud ambivalente hacia nuestra afectividad. Si por un lado abomino la perspectiva de ser afectado totalmente, por el otro me gusta ser afectado parcialmente. Claro, a primera vista esto podría sorprendernos, ya que ser afectado parcialmente no es en definitiva sino un mal menor comparado con ser afectado totalmente. Pero mi condicionamiento central por parte del mundo exterior, yo lo supongo tan aterrador, de hecho es el peor de los miedos que puede concebir un ser humano, que todo lo que acompañe la neutralización de este horror, lo siento como bueno. Mi condicionamiento central no es visto como cierto mal, frente al que mi condicionamiento parcial no sería sino un mal menor. Mi condicionamiento central es visto como un mal infinito, como el mal con mayúscula. El no ser comparado con este imaginario negativo infinito. Todo lo que me defiende de él me parece positivo, por eso vivimos a la defensiva. Todo lo que parece liberarme del no ser, se me presenta necesariamente como ser. Por eso pues decimos que vivimos en el ser, pero todo cuento. Si comprendemos esto, no sé que tiene palabra un poco complicada, pero estuve buscando en el diccionario, acá el libro. El autor lo explica muy bien. El asunto es que nosotros lo entendamos bien, ¿no? Yo hay cosas que voy captando y otras que todavía tengo que acomodar. Bien. Entonces, es por esto que yo le concedo tanto valor a mi vida afectiva. Aunque este fenómeno afectivo me parece muy desagradable, incluso odioso, me aferro fuertemente a mi afectividad. Porque cuanto más vibro afectivamente, más me siento vivir. Contemplar la detención de toda vibración afectiva
me parece la muerte. Sin duda, podría suceder que tras un periodo en el que vibré demasiado fuerte y demasiado tiempo, me refugié en un estado de anestesia, una suerte de muerte provisoria. Pero cuando recupero mis fuerzas, me ofrezco de nuevo a la vibración afectiva vivificante. Por eso es que andamos buscando esa afectividad por ahí. Alguien que me ame. Y creemos que sentir se trata de que somos todos muy tocaderos y andamos a los besos y los abrazos y todo así. Para nosotros todo tiene que ver con eso, el amor. Parece ser que si no pasara eso, estaría muerto. Pero al mismo tiempo le tengo miedo a eso. Bueno, estamos todos locos aquí. Bueno. En resumen, me habitan dos parcialidades contradictorias. Profundamente, de forma implícita. Desde una perspectiva de totalidad, rechazo todo condicionamiento, toda afectación que me genere el mundo. Superficialmente, de forma explícita, desde una perspectiva parcial, acuérdense en parcial, aspiro a ser condicionado y me gusta mi afectividad. Vivo en función de dos juicios contradictorios. El juicio implícito, que asimila al no ser mi posibilidad de ser afectado, y el juicio explícito, que asimila esta posibilidad al ser. Esta contradicción se traduce en la doble y utópica nostalgia de devenir cada vez más insensible al sufrimiento y cada vez más sensible a la dicha. Vamos a examinar de cerca esta nostalgia. Deseo la impasibilidad ante el mundo en cuanto éste me pueda negar, y la sensibilidad ante el mundo en cuanto me puede afirmar. Proyecto fuera así una contradicción que en realidad es interna. Así proyectada, la contradicción es inconciliable. Los aspectos afirmativos y negadores del mundo están siempre opuestos en una perspectiva que justamente los opone. Si quiero llegar un día a una conciliación de esta contradicción interior, debo reformularla en su origen. Al abandonar la distinción, dicha, sufrimiento, y reunir ambos términos bajo el término único de emoción, veo que mi contradicción es la siguiente. Quiero, a la vez, devenir impasible a toda emoción y sentir cada vez más emoción. Hay, de hecho, una posibilidad teórica de conciliación. Quiero experimentar, pues experimentar me hace sentir mi ser, me afirma, sin desplazarme interiormente, pues este desplazamiento niega mi ser autónomo. El hombre del Satori tiene emociones sin estados emotivos. Este hombre siente sin ser afectado, siente sin ser desplazado interiormente. Pero el estado de Satori es solo teórico para mí hoy. No puedo forzarme de modo práctico hacia esta sensibilidad impasible. Tal como soy ahora, soy incapaz de tener la menor emoción sin un estado emotivo correspondiente. Es decir, incapaz de experimentar afectivamente sea lo que sea sin un desplazamiento interior. Lo que me propone en la práctica tiene la forma de un dilema. O bien experimento y entonces necesariamente soy desplazado de mi centro, o bien no soy desplazado de mi centro,
pero entonces no experimento nada. Hace falta que lo viva conscientemente, pues solo nuestra intuición intelectual puede superar al conciliarlas nuestras aparentes contradicciones. Pero hasta el momento nunca viví conscientemente este dilema. Siempre he querido experimentar, nunca no experimentar. Me ha sucedido a menudo no querer experimentar esto o aquello, pero siempre con la voluntad de experimentar lo contrario. Por ejemplo, he rechazado la agitación interior, pero entonces he querido experimentar la calma. Nunca he querido no experimentar y punto, rechazando todas las cosas particulares propuestas a mi sentimiento. Como en mi concepción explícita identifico experimentar con vivir y no experimentar con no vivir, siempre he querido vivir y nunca no vivir. En mi psicología concreta vivo conscientemente un dilema insoluble. Bien, quiero vivir los aspectos positivos de la vida y no quiero vivir los negativos. Ay, sí, sería maravilloso. Pero este dilema es insoluble porque está proyectado en el mundo exterior y situado fuera de mí. Pero este dilema es la expresión falaz del verdadero dilema. Quiero experimentar la vida, sean cuales sean sus aspectos, y al mismo tiempo no quiero experimentar la vida, sean cuales sean sus aspectos. Y este verdadero dilema puede resolverse porque sus dos términos se sitúan en mí. Hasta ahora no ha sido resuelto porque mientras que su primer término es consciente, su segundo término siempre ha permanecido inconsciente. Nunca hasta ahora he reconocido mi rechazo de experimentar sea lo que sea. Es decir, según mi perspectiva actual, mi rechazo de vivir. Reconozco ahora la existencia de mi rechazo de vivir, porque por ahí tenemos que empezar. Si no empezamos por ahí, no vamos para ningún lado. Comprendo que este rechazo no es el deseo de mi muerte psicológica, es el deseo de un estado en el que mi organismo funcionaría con todas sus percepciones sensoriales, pero en el que yo no experimentaría nada bajo el ángulo de la afirmación o negación de mi ego. Es decir, ninguna vibración afectiva, ningún sentimiento. Es el deseo de un estado en el que yo sería como un autómata a quien nada le importara personalmente. No digo que este rechazo de experimentar sea más sabio que la voluntad de experimentar. No es ni más sabio ni más insensato. Es el segundo polo de una actitud dualista en la que, al ver la vida bajo el ángulo ilusorio de mi afirmación en cuanto distinto, separación, estoy constreñido a apreciar y detestar a la vez este falso rostro de la vida. Si deseo ver un día el verdadero rostro de mi vida, no debo reemplazar mi deseo de experimentar por mi rechazo de experimentar, sino realizar conscientemente mi rechazo, a la vez que continúo realizando conscientemente mi deseo. Jamás hasta ahora he adherido a mi vida realmente. La he reivindicado explícitamente y la he rechazado implícitamente. Ahora debo rechazarla y desearla explícitamente para conseguir un día adherir a ella. Tras esta comprensión, aparece en mí algo nuevo. Junto a mi voluntad de experimentar, aparece mi rechazo consciente de experimentar. Pero aunque este rechazo es nuevo en cuanto consciente, no es realmente nuevo, siempre ha estado en mí.
Cuando yo era desplazado por lo que experimentaba, había siempre en mí una resistencia a este desplazamiento. Y es por eso que me sentía agitado por un conflicto interior. La fluctuación del alma, de la que habla Spinoza, supone estos dos polos, mi deseo y mi rechazo de experimentar. Pero esta resistencia era solo una reacción. Era como un contraataque enteramente condicionado por el ataque. De los dos adversarios, uno era siempre ofensivo y el otro siempre defensivo. Así, este dualismo no podía llevar a un equilibrio simétrico que activara la conciliación. El reconocimiento consciente de mi rechazo de experimentar permite por fin un reencuentro constructivo. Pero mi reconocimiento consciente de mi rechazo de experimentar, aunque permita por fin un reencuentro constructivo, no basta para organizarlo. Hace falta además que yo comprenda cómo realizar mi voluntad de no experimentar. ¿Voy a hacer esfuerzos en el transcurso de mi vida cotidiana para permanecer impasible, incapaz de padecer o sentir? Porque parece ser que si no tengo esas emociones así, es como que me transformo en un hongo, en una seta, y es terrible para el ser humano. Es como no juzgar. ¿Cómo que no opinas nada? Tenés que juzgar, tenés que tener tu juicio, tus convicciones en este mundo, tenés que ser así. Bueno, así estamos todos locos acá en este mundo, estamos todos chiflados, yo siempre lo digo. Bueno, entonces, volvamos acá. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Ya busqué la palabra impasible, ¿no? Y resulta que era incapaz de padecer o sentir, impasible. Bueno, capaz que hay algunos que ya lo sabían bien el significado, yo no. Me suena, pero no sé cómo explicarlo. Entonces, si obrara así, sería para experimentar que no experimento, lo cual no cambiaría en nada mi actitud habitual de querer experimentar. De hecho, la cuestión de cómo realizar nuestra voluntad de no experimentar constituye el difícil problema para aprender realmente a soltar. Sí que queremos soltar. Porque parece ser que lo único que queremos es repetir como el papagayo, suelto y confío, suelto y confío. Entonces, yo digo, y a mí la verdad eso no me resulta para nada. Soltar es difícil de comprender. Parece fácil, porque en la práctica yo digo, si yo tengo esto agarrado, lo suelto, parece que es fácil. Pero en el aspecto psicológico es muy profundo. Por eso tenemos que ir al profundo. Este libro me parece que es un poco difícil, su vocabulario. Pero está como para, ¿no? Para que nos abra un poco y digamos,